Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí en Global Aid. Yo soy Fiontan O'Donnell, soy tecnólogo del Instituto Open Data de Londres y vamos a tener a Kate Wilkinson, Andy Dudfield y Pablo Fernández. Me da gusto verlos y también están en el Reino Unido. Lo que va a suceder en estos 45 minutos, vamos a ver una revisión del tema y después vamos a tener una conversación de mesa redonda y después luego vamos a recibir preguntas del público. El tema es ¿por qué son buenas las estadísticas nacionales para la verificación de hecho? Obviamente se utilizan fuentes de datos para verificar la fuente de los datos y todo esto conforma el sistema de estadísticas nacionales, pero este tiempo se va a enfocar en los datos de las oficinas nacionales de estadística, el organismo estadístico, y claramente todos los países tienen uno. Esta estadística de Sudáfrica, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, el Instituto de Estadísticas Nacionales y Censos de Argentina. La India tiene un Ministerio de Estadísticas e Información y en Estados Unidos esta información está distribuida en varias oficinas de estadístico. Entonces, estamos trabajando juntos con este proyecto. Apoyamos organizaciones. Es un proyecto de 3 años. Está constituido por 3 partes. Una es el desarrollo de tecnología para ayudar a automatizar las herramientas. Otro es ofreciendo directrices para mejorar los datos estadísticos nacionales, facilitar el trabajo, hacerlo más rápido y también ayudarlos. Y obviamente mencioné estas dos y hay otras personas que se dedican a la verificación de hechos. Si pensamos en el trabajo del proceso de verificación de hechos, a verificar que van a decidir qué verifican e identificar la fuente de datos. Se puede ver como que una gran parte de esto es identificar las quejas, pero deben de existir datos y en ocasiones las estadísticas nacionales no tienen estos datos, por lo cual es difícil encontrarlo. Los datos que se publican en estas oficinas, tratamos de ser un poco amplios en cuanto a los conjuntos de datos que revisamos. A veces está en otros idiomas. Yo solo hablo inglés, pero en ocasiones, bueno, básicamente revisamos los datos que están en inglés, aunque a veces también vemos datos en otros idiomas. Estamos tratando de ofrecer directrices para mejorar la situación. Creemos que la publicación de estos datos se puede hacer por todos, aun cuando sean pasos sencillos a seguir, se puede hacer. No es algo que sea costoso ni difícil, sino que a veces los pasos sencillos y seguirlos puede hacer una gran diferencia. Quiero separar el tema en algunas partes. Primero, elegir qué queja se verifica, los reportes que hay en los medios sociales y hay que saber cuáles son las estadísticas que existen en su país, así que por eso dependemos de que estos institutos
sean muy claros en cuáles son los tipos de datos que tienen, lo que se publica cada trimestre o una vez al año. Y también hay que conocer los límites de esos datos. El segundo paso es encontrar los datos. Se puede utilizar las máquinas de búsqueda externas y también los motores de búsqueda de estos sitios web. A veces se dedica mucho tiempo, pero son elecciones de diseño para buscar los datos. También siempre es útil que haya personas humanas que nos ayuden a buscar todo esto. El siguiente También, después de la elección de datos, es tener el acceso a los datos. Datos pueden estar publicados en distintos formatos, PDF, hojas de Excel, hojas de papel, tantas selecciones, tantos formatos para decidir qué se pueden hacer como los datos, también imágenes y el conjunto de datos está disponibles. Y después quizás se pueden tener búsquedas más avanzadas. Hay APIs que son programas de aplicación. Puede haber un software dedicado a algunas bases de datos y en ocasiones esto facilita construir software encima de los datos que nos puede ayudar en este proceso. Y también hay un análisis de los conjuntos de datos crudos, hay reportes, a veces envían imágenes, videos, y todo esto es para dar contexto. A veces este contexto es de buena calidad y se puede utilizar para verificar un hecho, pero a veces el que está investigando debe crear su propio análisis. Así que si hay que pasar algo a Excel y empiezas a analizarlo. Digamos que están en PDF y necesitas copiar y pegar todas estas tablas. Esto disminuye la velocidad del proceso de verificación. De hecho, y este tiempo es un aspecto importante. En cuando hemos entrevistado a estas personas y les preguntamos qué es importante cuando usted se acerca a estas oficinas de información estadística, dicen, pues hay que contactarlos y deben de ser confiables. No importa si los buscaste en medios sociales, en correo electrónico o por teléfono, simplemente dependes de ellos, de que te den la información. Ya luego ya les puedes preguntar si pueden hacer análisis más detallados, a lo mejor un conjunto de datos puede tener un costo, y todo esto depende de cómo esté organizado el Instituto de Información Estadística, a lo mejor en la sección de atención a clientes, y luego ya ahí te van dirigiendo con otras personas. También, obviamente, las personas que verifican datos van a presentar esta información, estos datos a sus lectores. Entonces, presentan los datos, su análisis y también el contexto alrededor de los datos. A veces no es sencillo dar la referencia de cómo eligieron esto. Pueden darte un vínculo al conjunto de datos o a una página de un sitio web. Y también existe este tipo de cuestiones. Y pues, como dije, estamos ampliando todo este análisis para ofrecer directrices. Tenemos reportes, tenemos presentaciones con diapositivas y estos son ejemplos. Claro que hay más detalle. También la idea es ayudarles a los que verifiquen los datos, pero los analistas de estos datos se ven impactados inmensamente por la información estadística. Deben
deben hacer que la información estadística pues se ponga a funcionar, que tenga otro propósito. Y a veces se le pide a los estadistas, puedes hacer esta otra cosa eh, para, para que todo mundo pueda avanzar después de analizar estos datos. Entonces, estoy seguro que hay varias formas de tener acceso a esto. Si pueden comentar en el tema o si quieren más información, nos pueden contactar. Y ahora quiero pedirle al panel. Y bueno, primero les quiero agradecer por estar aquí. Y les quiero pedir si tienen ejemplos en donde el acceso a estos datos en sus países, si ha habido mejoras al acceso, cuáles fueron las mejoras y de qué forma los ayudaron en su trabajo. Yo hablo, sí, claro, por favor, inicia tú. ¿Qué tal? Todos, es un placer estar aquí esta tarde, como dijo Fiontan, soy Wilkinson y soy subjefa editora de Africa Check, que fue la primera organización de verificación de datos en África. Y tenemos equipos trabajando en países Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Senegal, donde utilizamos las oficinas para verificar los datos. Y el primer punto que quiero decir es que África Check está en una situación única y por eso opera en varios países. Así que esto es fantástico porque podemos experimentar varias fuentes de datos. Vemos distintas formas de operar, cómo dan a conocer las estadísticas. Podemos aprender lo que es bueno, pero también en los países que trabajamos hemos tenido dificultades para tener acceso no solo a la calidad de los datos, sino a la información de esos datos. Entonces, al comienzo, cuando nos enfrentamos a esta operación, estábamos en Sudáfrica y esta información es específica de Sudáfrica, pero también esta es la situación en otros países y no sé si los otros panelistas han tenido esta experiencia. Una vez que se establece una organización de verificación de datos, no mucha gente sabe qué es. Poco a poco se va conociendo más, pero al principio nuestra experiencia fue, ellos no sabían qué demonios queríamos de ellos. Decíamos, somos investigadores, periodistas, no queremos ocasionar problemas, pero me decían, ¿por qué me hace tantas preguntas de esta encuesta y de mes? Así que mucho de esto significa que debe existir educación acerca del trabajo que hacemos. Deben entender qué queremos, qué nos pueden dar y cómo vamos a usar esta información. Son las bases del trabajo, ya sea Sudáfrica, en Kenia o en Nigeria. Y después, encima de esto, la relación realmente es algo vivo que hay que nutrir y ha sido benéfico una vez que tenemos los pasos para verificar los hechos, tienes que enriquecer esta relación que tienes con las oficinas nacionales de estadística. Les quieres agradecer por su existencia, presentarles el trabajo que hiciste y se los llevas. Le dices, esto es lo que hicimos, queríamos verificar y fue falso y usted nos ayudó y es el impacto que tenemos. Y a través de meses y años de esta relación existe el entendimiento de lo que queremos hacer y de lo que podemos hacer trabajando en colaboración con estas oficinas. Excelente, buen queso. ¿Puedo yo participar? Sí, claro, Pablo. Solo quiero agregar lo que dijo Kate, pero primero gracias por la invitación
y gracias por esta interacción. Soy Pablo Fernández de Chequeado de Argentina. Su pregunta resuena con nosotros porque cuando comenzamos hace 11 años, la institución de la Estadística Nacional no estaba creando buenas estadísticas. De hecho, era como de alguna forma no era ni la información correcta ni el despliegue correcto. Así que para nosotros era muy importante esto que ustedes saben, pero al público les parecerá interesante saber que cambiamos el nombre, pero los bases de datos fueron las mismos y esto fue un gran paso y la API que desarrolló el gobierno anterior la sigue usando este gobierno y eso es que es de un partido distinto y para un país en desarrollo esto es algo que celebramos y de hecho platicamos con el gobierno pues para decirles que nosotros somos usuarios de esta información y verdaderamente necesitamos que la API funcione. Y cuando el gobierno cambió, pensamos que iba a haber un problema ahí, pero no fue así. Y eso nos dio gusto. Y Pablo, te puedo preguntar por qué fue lo que cambió una vez que cambió el gobierno. ¿Fue ese sentido de apropiación o qué pasó? Pues sí, siempre existe este sentido de apropiación y de hecho las estadísticas son un aspecto político en Argentina. Cuando cambió el gobierno, en ocasiones la forma en que se mide la estadística cambia. Eso se supone que no debe suceder, pero así sucedió. Por eso celebramos lo que les comenté. También las personas a cargo de las estadísticas cambiaron. Esto es un puesto político. Por eso celebramos este paso pequeño. Muy bien, excelente, gracias, Pablo. Andy, ¿te quiero preguntar algo o quieres agregar algún comentario? ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, puedo darles un panorama de de Full Fact que ha trabajado. Tenemos ya 10 años en el Reino Unido y hemos dedicado mucho tiempo trabajando con las oficinas de información estadística y es un lugar único. Yo trabajaba en la oficina de información estadística y ahora trabajo en Full Fact. He sido miembro de los dos mundos y Full Fact se quiere involucrar con la comunidad de información estadística de varias formas. Uno es para tener retroalimentación de los sistemas, estar involucrado en los sistemas económicos y tener opinión. Esto ya ha sido fantástico, asegurándonos que las estadísticas están presentadas de tal forma que efectivamente describan el mundo de una persona cotidiana, por ejemplo la disparidad en el pago por género en el Reino Unido. Estas estadísticas se presentan una vez al año en una encuesta de hogares e ingresos y Full Fact y otras agencias están queriéndose asegurar que ese contenido sea más fácil de de acceder. Y también tenemos sistemas estadísticos. Hay una división de la oficina de británica en el código de práctica. Ha habido cambios pequeños y uno de los aspectos que me interesan más son cosas como una mejor explicación del error de margen en los datos estadísticos. La oficina británica hace un buen trabajo porque hay unas líneas, digamos, borrosas para poder graficar y esto explica el contexto, a veces, porque es un poco difícil trabajar con los números, ¿verdad? Y también hemos trabajado para asegurarnos de que hay correcciones, hay una advertencia de estos errores en la oficina de estadística. A veces se hace un proceso de verificación y se actualiza la información después de haber realizado un cambio en la metodología y creo
que una de las cosas más útiles se refiere a esa facilidad de establecer un contacto, por supuesto, con una persona en la oficina estadística, y eso ha resultado exitoso. Tener este contacto individual puede, y esto a lo mejor solo es la dirección de correo electrónico, una persona, porque de esta forma podemos hallar a la persona adecuada en la oficina de estadística, y esto incluye también el acceso a la tecnología, pero esta elección individual es de una persona que puede ser tu contacto, a quien acudir, y esto tiene un poder inmenso en el acceso. Claro, perdón, quiero intervenir tantito porque tengo una perspectiva distinta del trabajo que hacemos. Yo puedo compartir dos experiencias que tuvimos con el trabajo de las oficinas de estadísticas y este punto de contacto y nuestra experiencia con esta relación. Yo he trabajado en Sudáfrica, la oficina de estadística se llama Statistics Sudáfrica y tenemos muy buena relación con ellos. Ellos tienen una estructura de comunicaciones muy buena, les contestas, te ayudan, te refieren con el especialista, pero toda la información de contacto de este especialista está en su sitio web. Puedes directamente ponerte en contacto con esta persona. En la verdad, hay personas fantásticas que se han vuelto aliados y que a veces terminan un análisis a las 2 de la mañana, ya a esa hora te envían el correo. Pero comparando esto, parte del trabajo en Nigeria se puede dificultar porque la estructura de comunicación de esta oficina es totalmente distinta. Solo hay una persona que puede hablar a los medios, no puedes tener contacto con los especialistas en la materia, y todos tus solicitudes de información deben de cruzar por esta persona, y el papel de esta persona a veces no está a la medida de la pregunta técnica que tenemos. A veces puedes tener un chat de 10 minutos para preguntar cuántos niños están inscritos en la escuela, pero cuando les dices cómo calcularon esto, cómo eligieron las escuelas, y puede ser que les tome 2 semanas estarte enviando la información y no 10 minutos, ¿no? Y estas son como limitantes en la forma que trabajamos, tiene un impacto. Todo esto es algo que debemos conocer y siempre tener en mente cuando te acercas a las distintas oficinas de información estadística. Sí, muchas gracias, Kate. Y hay un par de preguntas que están enviando en el chat directamente para Dan. Y dice, claro, ¿existe algún papel en la verificación de datos que pueda facilitar la búsqueda de la información que uno necesita? Es interesante. Yo he estado buscando si existe una forma específica para buscar conjuntos de datos en todas las oficinas de información estadística de los distintos países. Y bueno, aparte de ponerlo en Google, también vi que los sitios web se publican en la red, y si están marcados en el formato correcto, digamos un formato estándar, los Google tiene una indexación y los puedes buscar desde Google. Esto quiere decir que te ahorras el tiempo de ir a cada sitio web. Y yo busqué la Oficina Nacional de Estadísticas y puedo ver los sitios web específicos de las oficinas, y lo comparé con la Oficina Central de Estadística de Irlanda, que en este caso es la que me correspondía. Tenía un buen portal, buenas características, pero por alguna razón esta búsqueda de conjuntos de datos de Google no es compatible con lo que tiene esta oficina. No estoy diciendo que algo sea bueno o malo, sino que la cadena de procesos en la red como que se rompió. Y yo diría que
puedes buscar cualquier conjunto de datos que existe en el mundo. Si lo buscas en Google, en teoría, en un mundo perfecto, puedes hallar eso. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Quería compartirla con ustedes y no sé si ustedes tienen una opinión de los distintos sitios web que estén conectados a Google y facilite esto. Andy, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que lo resumiste bien. Definitivamente pienso que las oficinas estadísticas universalmente son una de las fuentes más importantes de buena información, además de que estas oficinas en algunas situaciones tienen un aspecto político. Sin embargo, son un depósito de información muy importante para los verificadores de datos y es importante que estén conectados a Google, pero creo que el proceso de verificación de datos se basa mucho de dónde provienen estos datos, asegurándonos que los datos viajan. Así que en ocasiones la habilidad de llegar a una oficina estadística, tener estos datos, entender dónde, cómo se produjo, es muy importante para tener esta confianza de dónde provienen los datos. Sí, excelente, gracias, Andy. Sí, la otra pregunta en el chat es de Mauricio, no sé si lo dije bien, y dice, ¿cuál es la alternativa de datos o estadísticas oficiales si no confías esa fuente? No sé si alguno de ustedes quiere contestar esto y cómo manejarían esta respuesta. Pues yo puedo intentar contestarla y a lo mejor Pablo también puede comentar después de mi comentario porque creo que puede haber similitudes entre nuestra experiencia. Esta pregunta saca el punto que en muchos países el ambiente alrededor de las oficinas de estadística no es de mucha confianza. Este puede ser por el escepticismo que existe o por una falta total de confianza en la veracidad. Pero aquí hay un aspecto a notar, por lo menos desde nuestra perspectiva, cuando verificamos algún dato en los países africanos, estas oficinas de información cuando no son confiables, siempre acudimos a una empresa para identificar por qué hacemos como una triangulación, verificamos con una tercera fuente de datos, pero con frecuencia esta falta de confianza es por una falta de comunicación de cómo se calculan estos datos estadísticos. Los verificadores de datos pueden explicar el proceso de cómo se crean estas fuentes de datos para que el público vuelva a tener confianza en los reportes estadísticos. Y claro, por supuesto, analizamos otras fuentes estadísticas, no solo si el Instituto de Estadística Nacional no es confiable, sino también queremos tener acceso a todas las fuentes de datos en un tema para saber si todos son similares o hay algún dato que sea ajeno a todos, pero quiero presentar algo porque con frecuencia en Sudáfrica, Kenia y Nigeria las personas dicen, ay, no, no tenemos confianza en las estadísticas nacionales, queremos saber las estadísticas de Naciones Unidas o del Banco Mundial, les creemos, son confiables, pero cuando vamos a todas esas fuentes de datos, de metadatos, todos los datos provienen de cada país y solo el hecho de que vengan de las Naciones Unidas, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional las hace creíbles, pero la verdad, en los países se hace buen trabajo estadístico por personas con buen conocimiento y experiencia y ellos tienen que hacer el trabajo de despolitizar lo que sea más transparente para que el público entienda el proceso. Así conocernos en medio y utilizar recursos increíblemente valiosos, no solamente de política, sino también para poderlos tener hacia el futuro. Gracias, Anne. ¿También te ves a ti misma como
una persona que explica cómo las estadísticas se están generando como parte de este fact-checking? Sí, por supuesto que sí. En Sudáfrica, que es donde yo tengo la experiencia, nosotros vamos a tener una sección muy detallada de la metodología. Si ustedes pueden entender esto, entonces van a poder tener todo lo que necesitan. Muchas personas, muchos de los miembros no tienen este nivel de pericia. Lo que hemos hecho desde el principio no solamente es un fact-check, sino también revisar las hojas, distribuir el acceso, entender la información de los públicos, de la sanitación, de la economía, de todos los temas donde nosotros no solamente tomamos notas, sino que también actuamos y lo explicamos de una manera sencilla para que se pueda tener toda esta información con la metodología y los puntos técnicos, las definiciones y todo lo que lo engloba. Es como un puente hacia el mundo estadístico y esto es importantísimo para poder descifrar exactamente si estos informantes pueden tener una facilidad de entender la información que nosotros les estamos proporcionando. Muchísimas gracias, Kate. ¿Escucharon o tenías la pregunta de las alternativas para poder mejorar las estadísticas cuando no confiamos en estos puntos en nuestros recursos? No sé si puedas ahondar en esto un poco. Sí. No, no la escuché, pero puedo descifrarla de lo que acabas de decir. En nuestro caso, nosotros decidimos desde el principio basar nuestro fact-check no solamente en las estadísticas, sino también en otros recursos, por ejemplo, universidades, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto se tiene que equilibrar. Y esto se puede hacer un anteproyecto para que todo este trabajo sea mejor para poder participar, pero en realidad nosotros tenemos todos estos puntos que se han hecho en los últimos años, es algo que podemos rastrear, pero tenemos que seguir con las alternativas y con los puntos que tenemos que hacer para el fact-checking. Muchas gracias, por si acaso. Sí, muchísimas gracias, Apo. Veo aquí en el chat que Katy mencionó que es muy importante utilizar puntos externos para poder mejorar los sitios web, pero también son puntos internos que se pueden mejorar todo. Tenemos filtros, por ejemplo, si estamos buscando puertos o si estamos buscando un artículo o un grupo de datos. Por ejemplo, si yo digo algo sobre el Reino Unido y algo específico, puedo filtrarlo y decir quiero una serie de tiempo, quiero un artículo o lo que sea. Entonces nosotros vemos si podemos brincar entre diferentes sitios web. Todo esto es verdaderamente diferente. Y cómo regresan información es verdaderamente indiferente porque tenemos diferentes tipos de datos, puntos de diseño, pero yo no sé en qué se basan o si alguien está viendo cómo poder diseñar todos estos puntos y cuáles son las opciones de hacerlo. Nosotros tratamos de encontrar esas personas que están haciendo estas publicaciones y no solamente investigar todos los aspectos, sino también poderlos encontrar para poder interactuar, para poder entender sus estándares también. Y tal vez una pregunta para Andy. El acceso que se tiene, cómo utilizan los datos publicados, pero también hay un punto con las personas de tecnología que trabajan dentro de las organizaciones. Y si quisieras, por favor, o ambos quisieran ahondar sobre algunas de las herramientas que nos ayudan a hacer el fact track
para poder investigar estos sitios públicos. Empecemos con Andy. Sí, muchas gracias. Yo soy el jefe de fact-checking. Es algo muy complicado que se puede lograr perfectamente bien. Este fact-checking, un humano, un investigador de estos puntos de vista, pero cualquier forma de ayuda que tengamos en el mundo para poder verificar la información, una de las cosas más importantes que se necesitan es tener información subyacente, estadísticas que son verdaderamente importantes para lograr esto, porque uno de los sitios en los que podemos depender de la información son estos. Entonces, tenemos estos puntos un poco distintos que nos permiten utilizar estas herramientas para hacer el fact-checking. Mi colega tiene una sesión donde define las agendas y hace la demostración que tiene que llevar a cabo en tiempo real, identificar la intención detrás de todo esto, identificar la fuente, de dónde vino esta información y después tratar de identificar hacia dónde va esa información para ver si contribuye con las respuestas de las preguntas que nosotros estamos teniendo en esta hoja de datos, y de una manera muy rápida también podemos empezar a identificar todos los puntos. Si tenemos un proyecto en este tipo de trabajo, pues es algo muy importante para poder trabajar y hacer el fact-check en todo el mundo y ver cómo podemos lograr estos puntos. Y yo creo que son ideas, porcentajes del fact-checking que necesita esta publicación para poderlo verificar. Verdaderamente nosotros tenemos que ver estos porcentajes de fact-checking, y yo creo que esto es verdaderamente importante, sobre todo en un mundo donde tenemos más de 100,000 fact-checkers, de los que debemos estar muy orgullosos. Estos 100,000 embarca toda la red. Entonces, si nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, tenemos verdaderamente que reconocer todo esto, y como fact-checkers tenemos que trabajar en la organización y tenemos que ver esta tecnología tan vasta para poder mejorar la tecnología. Es ahí donde se incrementa la carga, permitir a los fact-checkers a tener un mejor impacto de nuestro trabajo. Y sin embargo, este es un trabajo que tiene que ver con los maravillosos intervalos. Gracias, Andy, por tu introspectiva. Hemos estado trabajando mucho también con todos estos equipos y ha sido, de hecho, es muchísimo trabajo en cierto modo, porque, como habíamos dicho anteriormente, nosotros estamos celebrando la consistencia que debemos tener en algunos países, y es maravilloso. En muchas ocasiones todos los dan por hecho, pero nosotros estamos trabajando y le decimos a las personas del gobierno que nosotros somos algunos de los usuarios y les estamos revisando los hechos. Hay muchas formas de poder continuar, de poder hacerlo, y no solamente mantener esto, sino tener filtros y mejorar todo esto para que puedan participar un poco más, porque en algunas ocasiones solamente estamos hablando de un BI específico que nos dé cifras de una parte específica del entorno. Este es como una anécdota, pero es importante mencionarlo. Estos IBS no están empoderados más que para un punto que tiene que estar relacionado con ellos. Si nosotros estamos con estos puntos, también podemos trabajar de una manera consciente, porque hay formas en que podemos encontrar las similitudes y también las diferencias de cómo poder hacerlo y de qué es lo que tenemos en común en nuestro trabajo como fact-checkers. Muchísimas gracias, Pablo. Esto fue maravilloso. Sí, vamos a ver las preguntas. Nos dicen
cómo se pueden comprometer otros países con las agencias y qué es lo mejor para poder llevar a cabo las anécdotas. Por ejemplo, un servidor y Andy estamos trabajando en proyectos que tienen organización de los datos y todas las personas en el proyecto son fact checkers y están incluidos en estos sistemas nacionales para poder revisar los datos. Es muy difícil porque a menudo estamos en un mundo caótico y a menudo no pueden operar a nivel de gobernanza. Y también nosotros podemos trabajar a largo plazo y decir, bueno, ¿me podrían dar mejor esta información, por favor? Y a menudo ni siquiera sabemos cuál es la conversación que están teniendo. Porque como por ejemplo en las investigaciones nosotros vemos que hay muchísimo tránsito de datos y lo básico sí se ha hecho para que funcione en algunas ocasiones, pero todavía falta. Nosotros estamos a punto de llegar ahí. Nosotros estamos hablando o hemos hablado con los organizadores de este tipo de fact-checkers en las Naciones Unidas y estamos pavimentando el camino para poder llegar a ese mundo y ver cómo operar en esas diferentes opciones. Todos estamos aquí, estamos logrando ciertos progresos dentro de la organización con Heart 21 y otros ejemplos de organizaciones que realizan este trabajo, pero espero haber respondido a su pregunta y sí, estos son algunos de los puntos y de las oportunidades que tenemos que considerar. Solamente nos quedan unos cuantos minutos y me preguntaba si en este tiempo alguien de ustedes quiere añadir algo con respecto a la práctica que han tenido en estos temas o si quieren ahondar en algo que ya hayamos cubierto o cómo quieren participar. Andy, sí, yo creo que vale la pena que hablemos sobre el impacto que los fact-checkers han tenido en los diferentes temas, en los diferentes antecedentes del gobierno y todos los cambios que se han logrado. No puedo decirles cuánto creen en esta idea de la publicación de los artículos que lleven un fact-checking. Nosotros a veces tenemos información buena de ellos, la ponemos en el fact-check y bueno, hemos visto un gran número de personas que hablan desde nuestro punto de vista porque nosotros como fact-checkers hemos visto cientos de millones de veces todo esto y si cambian su actitud, bueno, pues van a mejorar en una manera que ni siquiera habían soñado porque van a poder cumplir con sus objetivos y podemos combinar a las personas a que verdaderamente hagan un fact-checker de todos sus artículos. ¿Algo más con lo que quisiera participar al respecto? Para Andy fue muy útil no solamente ver esto, sino los últimos datos que se generaron. Si ves, por ejemplo, que el gobierno no está cumpliendo con lo que debería cumplir la persona del gobierno en este puesto, pues van a cambiar su historia y nos van a ayudar para que ellos también se vean beneficiados. Sí, bueno, ya no nos queda más tiempo. Para esto yo quisiera recordar los hechos en Global 8 y quisiera agradecerles a todos por el tiempo que nos dedicaron. Por favor, si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros. Les agradezco muchísimo el habernos escuchado. Gracias y hasta pronto.